Buenas tardes, queridos amigos. Otro programa más en clave de historia. Hoy tenemos con nosotros como invitado al general Rossetti, al que lo primero que hacemos es darle las gracias por haber aceptado esta invitación. El general Rossetti es diplomado de Estado Mayor, es licenciado en Derecho y magíster en Historia y además es académico de la Real Academia Hispanoamericana. Bueno, el general Rossetti es muy conocido en Multicanal Radio porque tiene un programa de historia militar en el que habla de estrategia de los conflictos que están sucediendo ahora en el mundo, el origen de los conflictos, un programa muy interesante que comparte con David Díaz. Y yo desde luego les aconsejo que lo escuchen. Entonces, hoy nos va a hablar de las guerras, de la revolución y del imperio. Eh, Antes que nada, general, quiero empezar centrando un poco el tema. Vamos a tomar como hilo conductor el reinado de Carlos IV, desde el 14 de diciembre de 1788 hasta su abdicación el 19 de marzo de 1808, porque realmente la Revolución Francesa marcó todo su reinado, ya que esta estalla un año después que él accede al trono. Sin embargo, esto no le va a impedir al principio llevar a cabo un programa de reformas que hereda de su padre Carlos III. Es más, él va a confirmar al conde de Floridablanca como primer secretario de Estado y del despacho. Es un ilustrado que inicia esta etapa con medidas reformistas. Sin embargo, todo iba a cambiar cuando estalla la Revolución Francesa. Llegan las noticias de lo que está ocurriendo en Francia y el nerviosismo de la corona crece y se cierran las cortes que Floridablanca las había convocado para reconocer al príncipe de Asturias. Pero realmente lo que lleva Floridablanca es un programa de cierre de fronteras ante el miedo de que las ideas revolucionarias se propaguen en España, va a anular los pactos de familia y va incluso a tener medidas importantes de precaución ante el miedo de que esas ideas revolucionarias se propaguen en España. Sin embargo, vemos que en 1792 Floridablanca se va a ver como inoperante ante la Revolución Francesa y entonces va a ser sustituido por el conde de Aranda, que es presidente del Consejo de Castilla y que se decía que era amigo de Voltaire y de otros ilustrados. El conde es teniente general, es militar, es conocedor del ejército francés y él va a optar por contemporizar con la Convención Nacional. Sin embargo, la radicalización en Francia a partir de 1792 con el destronamiento del rey, que fue encarcelado, Luis XVI fue encarcelado y proclamada la República, hizo que los partidarios de una respuesta más enérgica pues no confiaran en el conde de Aranda y entonces va a ser destituido y va a ser nombrado como secretario de Estado Manuel Godoy. Manuel Godoy, todo el mundo conoce esta figura, es ascendido rápidamente por la amistad y el apoyo de los reyes de Carlos IV y de su esposa María Luisa de Parma. Y en poco tiempo pues llegó a ser el ministro universal de Carlos IV, con un enorme poder. Sus primeras medidas son, ante todo, de intentar salvar la vida de Luis XVI, que es procesado y condenado a muerte, y va a adoptar una postura de mayor firmeza que los ministros anteriores. Incluso llegó a decretar la expulsión de los franceses.
Pese a todos los esfuerzos de las Cortes Europeas, el monarca francés fue guillotinado y eso da lugar a que en enero de 1793 todas las potencias europeas se van a poner de acuerdo en contra Francia revolucionaria y España va a participar en esa primera coalición que es llamada la Guerra de la Convención. Vamos a ver que en esta guerra hay unas victorias iniciales, pero sin embargo España va a ser vencida por Francia. Es aquí cuando se abre un convulso periodo en el que España va a estar, general, va a estar entre una potencia marítima que es Gran Bretaña y una potencia continental que es Francia. Dos enemigos y entonces va a optar una vez por una y otra vez por otra. España, ¿qué es? En general, creo que es interesante esta primera pregunta. ¿Qué es? ¿Una potencia marítima que, cómo la denomina? Bueno, buenos días Carmen, buenos días a toda la audiencia y pues quiero ante todo agradecer, ¿no?, la amable invitación a este nuevo programa tan interesante de historia. Bien, la pregunta sobre esta primera pregunta, pues yo creo que no es difícil de contestar porque evidentemente para cómo se desenvolvió esa guerra que ya se llama de la Convención, es decir, la Convención o Guerra del Rosellón también, ¿no? Pues se vio pues como un conflicto fronterizo entre Francia y España, como fue realmente, cómo se desarrollaron las operaciones, ¿no? Pero en el fondo lo que encubría verdaderamente era la actitud de España pues asertiva frente a la revolución. O sea, como bien esto has explicado, pues el intento pues, de salvar la vida de Luis XVI, ¿no? Y sobre todo de derrocar el régimen de la revolución, que es muy contrario al antiguo régimen, ¿no? La inmensa mayoría de las potencias europeas estaban conformadas como monarquías del antiguo régimen y entonces el interés de España coincidía, o sea, coincidente con el de todos estos poderes que estaban liderados por Gran Bretaña en una coalición a la cual España se adhirió en mayo de ese mismo año, 1693, pues muy poco después de iniciarse las operaciones en el Rosellón. Bueno, al principio la guerra fue bien, pero pronto pues se impuso el ejército francés, un ejército basado en la conscripción, como se había impuesto en toda Europa, un ejército mucho más numeroso, muy motivado, y a diferencia de los ejércitos del resto de los países europeos, que eran ejércitos pues todavía del siglo XVIII. Esto es una guerra eh, más o menos limitada, ¿no? No esa guerra revolucionaria en la que estaban los franceses implicados. El resultado pues, fue que finalmente bueno, pues, murió el general Ricardo, ¿no? Que realmente pues, tuvo un gran papel en la guerra. El ejército español se vio obligado a retroceder, tanto en el Rosellón, que quedó empeñado en el Ampurdán. En Francia invadió Guipúzcoa y pues ya en 1795, o sea, 2 años más tarde, Godoy estaba espantado totalmente por lo que estaba sucediendo y ante la posibilidad de que Francia pudiera arrebatarnos parte de nuestro territorio, pues fue a la paz separada en el Tratado de Basilea, que le sirvió ser llamado príncipe de la paz. Todavía una diferencia muy grande, o sea, todo esto dicho en general, sobre lo que fue aquel conflicto fundamentalmente, como digo, pues conflicto terrestre, ¿no?, para España, pero sin embargo hubo dos acciones navales importantes. Ni que decir tiene que los británicos no habían venido en auxilio, porque los británicos tienen un ejército pequeño. O sea, hay que tener en cuenta que tanto el Reino Unido, o sea, Gran Bretaña, como España tenían una población relativamente pequeña en relación con el resto de los países de Europa, o sea, pues, una población de unos 10 millones, y de ahí pues tenían que dotar a su marina
Pero en el caso de España tenía que mantener un ejército frente a Francia, cosa que no tenía que hacer el Reino Unido, lo que quiere decir que el Reino Unido dedicaba fundamentalmente su esfuerzo a dotar a su poderosa armada, la primera potencia naval del mundo, 138 navíos de línea, que alineaba, y si no recuerdo mal, es decir, pues, más del doble de lo que con lo que contaba la Armada e incluso la suma de las marinas de España y de Francia. Sin embargo, España tenía un gran problema con la matrícula de mar. Bueno, pues dicho eso, el Reino Unido sí que concurre con su escuadra con ocasión de una intentona monárquica que hubo en Toro. Es decir, lo que se intentó es canalizarla, apoyarla, para ver si se podía llegar a derribar la República Francesa. Bueno, esta fue la intervención que se hizo en Tolón, fue un desembarco, una operación anfibia, diríamos hoy día, pero fracasó ese intento monárquico en Francia, se vino abajo, la revolución, esto reaccionó, el ejército de la revolución en Tolón y tuvieron que reembarcar. Bueno, el episodio lamentable de esa campaña con nuestro aliado ocasional británico en este caso es que aunque Hood, el almirante inglés, y Lángara, el español, habían acordado que se respetaría la escuadra francesa surta en el arsenal, porque claro, para España era importante que el resultado final de Francia no fuera perder su marina, porque entonces quedaba a merced de los británicos con un potencial naval muy inferior. Sin embargo, Hood al final dejó un destacamento en tierra que incendió los barcos franceses y esto destruyó el arsenal. Después hubo otra acción naval que también fue interesante en esa guerra, que fue el apoyo al ejército español que combatía en el Ampurdán con el flanco marítimo expuesto, ¿no? Y ahí, pues, la escuadra al mando de Gravina pues, tuvo un gran papel. Bueno, final de la guerra, paz de Basilea, España sale de la coalición sin consultarlo con el Reino Unido, que lo siento muy mal, claro. General, antes de continuar, antes de entrar en la paz, en la paz de Basilea, me gustaría, no sé si lo ha dicho, pero algo que he leído en sus publicaciones y en su escrito, de que España es una potencia marítima interrumpida por el Atlántico. Yo creo que eso es importante, porque España es América, ¿no? Son sus dominios España, perdón, americanos. es que no he entendido bien, que España era una Sí. potencia marítima. Es una interrumpida por el Océano Atlántico. Interrumpida por el Océano Atlántico. Creo que es importante porque la participación de España en esta guerra es un conflicto que está en el frente de América, es un conflicto mundial, realmente, podríamos decir. No se constriñe solamente a lo que es la península, vamos, ibérica. Es importante esto. Entonces, se firma la paz de Basilea y ¿en qué consiste? A Godoy se le nombra príncipe de la paz. ¿Puede contar un poco la paz de Basilea? Bueno, la paz de Basilea, hubo más de un tratado de Basilea, es decir, que fueron tratados parciales que se fueron celebrando pues, con distintas potencias que salían de la coalición porque a todas les estaba yendo muy mal. O sea, en el caso de España, pues esto se negoció por medio de dos diplomáticos, esto en Basilea y en Suiza y tal, ¿no? Y entonces pues se llegó a esa, digamos, ¿no? Armisticio, en fin, esa paz con Francia, ¿no? Como decía, a despecho del Reino Unido, Gran Bretaña pues, veía que su coalición se venía abajo, ¿no? Pero has dicho una cosa, es una cuestión, has planteado una cuestión muy, muy interesante, pero sin embargo has empleado un término que no utilizaría yo, ¿no? Que es una potencia interrumpida por el mar. No era una potencia interrumpida por el mar. España era una potencia unida por el mar, que es distinto. Es decir, el mar, la mentalidad continental lo ve pues como un obstáculo, ¿eh? Y sin embargo, para una potencia marítima, el mar es un nexo de unión. Lo que ocurre es que, así como el poder marítimo británico, ¿no? Siguiendo la senda que habían marcado los portugueses y tal, ¿no? Pues se basaba en el comercio, realmente, ¿no?
para España era la unión de dos territorios, de dos Españas, las Españas, ¿no? O sea, esa monarquía que se llamaría en su caso, de a las Cortes de Cádiz, ¿no? Pues años después, ¿no? Pues la unión de los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Y claro, el nexo de unión era el mar. O sea, para España el mar era más aún que un camino para el comercio, que realmente lo había, la carrera de Indias, ¿no? Pues también era la forma de relación, porque por medio del mar tenía que atender a la defensa pues, de todo un mundo español que había en América. Muy bien, en la paz de Basilea, entonces España cede Santo Domingo, ¿no? A Francia. En la paz de Basilea, claro, España pide la paz y esas cosas pues no suelen ser gratis, ¿no? O sea que en ese momento que España pues está en una mala posición negociadora, porque pues, tiene a los franceses en su territorio, se han prácticamente anexionado, bueno, se han anexionado, han invadido todo el Guipúzcoa, pues llega a Miranda de Ebro, imaginemos lo que eso suponía, ¿no? Pues claro, los franceses dicen, bueno, pues aquí tiene usted la factura, ¿no? Me firma usted aquí, ¿no? Es decir, yo quiero Que, el resto de la isla que nosotros llamamos la Española, ¿no? Es decir, la isla de Santo Domingo. Ya se había cedido a Haití, ya en su momento, el siglo XVII, es decir, la mitad de la isla, y lo que quedaba que era España, pues ahora lo pide Francia y se le entrega, que iba a ser pues Saint-Domingue, y la colonia francesa. a partir de ese momento de que se firma ya la paz de Basilea, hay un cambio de alianza. Ahí España se va a aliar con Francia en contra de Gran Bretaña. ¿Cómo se explica Sí, este bueno, este cambio ya, con aquí ya, el tratado de San Ildefonso? ¿Cómo se explica este cambio? sí, Resúmalo, bueno, en vamos a general, ver, que tenemos mucho que hablar y tenemos poco hay un tiempo. segundo bandazo, ya este es un segundo bandazo. Ya hemos visto que, bueno, en fin, Francia era nuestro aliado natural, digamos, frente al Reino Unido, lo había sido los dos pactos de familia, todo el siglo XVIII, había pues una tradición, había pues incluso pues, un apego, ¿no? Por parte de los españoles, la colonia francesa en España era muy grande, esto del ejército y la armada pues estaban hechos, digamos, una colaboración con Francia, aunque bueno, como decía el conde de Aranda, los ingleses son nuestros peores enemigos y los franceses nuestros peores amigos, ¿no? Pero bueno, aunque eso sea cierto. Pero claro, la revolución echó abajo totalmente eso, porque claro, el pueblo español estaba pegado a las instituciones del antiguo régimen, es decir, estaba pegado pues a la religión, por supuesto, por religioso y tal, ¿no? Al rey y a sus costumbres, ¿no? Y Francia, pues la revolución había venido a destruir todo eso. Por eso la guerra había sido tan popular, la guerra contra los franceses en ese momento. Pero la realidad geopolítica se imponía. Digamos que Godoy no tenía ningún interés, ¿no? En seguir la guerra, había salido de la guerra y además pues, le habían hecho príncipe de la paz, nada menos, un título bíblico. O sea, no se había quedado en poco porque Godoy sin duda era hombre muy ambicioso, ¿no? Y también pues bastante engreído, ¿no? Porque ya el propio título ya lo denota, ¿no? Pero pero, pero bueno, había una realidad y es que Inglaterra venía pues atacando el tráfico español, el Exactamente, Caribe, y tal, ¿no? esa Y, era la cuestión. y una alianza naval parecía conveniente, indicada y tal, ¿no? No se hubiera hecho probablemente en ese momento si no fuera porque el interés de Francia era mayor. El interés de Francia era mayor porque se había quedado sin marina, o sea, Francia se había quedado sin marina por un motivo, y es que Francia tenía una marina poderosa, prácticamente, o sea, más o menos equivalente a la española, con la diferencia de que en España teníamos muchos menos recursos humanos que ellos, es decir, ellos sí tenían los barcos bien dotados, ¿no? Pero, bueno, las marinas muy parecidas, tenían un cuerpo de oficiales pues, muy bien formado, en Francia se llamaba La Rouge, la Rouge por el color del uniforme, por distinguirse de los Bleus. Los Bleus eran los azules, es decir, era lo que eran los marineros, digamos, ¿no? Era un cuerpo aristocrático, ese cuerpo Eso general.
Pero Mi claro, general, perdón, eso es importante lo que ha dicho, porque Gran Bretaña realmente estaba interrumpiendo el tráfico que España tenía con sus posesiones en América. Esto es importante. De hecho, una vez que se firma el Tratado de San Ildefonso entre Francia y España, pues Gran Bretaña se apodera de la isla Trinidad. No lo consigue, sin embargo, con Puerto Rico. ¿Y qué consecuencias va a tener ese pacto con Francia y ese enfrentamiento con Gran Bretaña? bueno, eso venía un poquito después, ¿no? Pero claro, lo dicho, o sea, retomando un poco el hilo, de lo que decíamos, ¿no? La Marina francesa estaba muy quebrantada porque había perdido su cuerpo oficial, un cuerpo aristocrático que simplemente pues, los habían guillotinado, los habían asesinado. Entonces se había quedado sin cuadros de mando. La escuadra de Brest la mandaba un teniente de navío, ya nos hacemos idea, ¿no? Aparte del palo que le habían dado los británicos en Toulon. Entonces Francia necesitaba imperiosamente a España para apoyar su estrategia. Necesitaba la armada, ¿no? O sea, era la joya de la corona que España tenía. El Tratado de San Ildefonso, por tanto, va a ser un tratado naval, o sea, es decir, un tratado en el que España y Francia se comprometen, una típica alianza, ¿no? Se comprometen pues a prestarse asistencia mutua y además pues detallan las condiciones, el número de buques que tienen que alistar, pues, tienen que estar dispuestos a esto, a aportar pues hasta 30 navíos de línea, pues 30 navíos de línea realmente eran unos efectivos muy importantes, ¿no? O sea, podemos decir que en aquel momento la Marina española pues alineaba 60 navíos, ¿no? De orden de 60 navíos de línea y Francia 53, o sea que aportar 30 era prácticamente poner toda la carne en el asador. Claro, esto no le iba a gustar nada a Inglaterra, ya no le había gustado la paz de Basilea, que España firmase una paz separada y además sin consultarle, ¿no? Pero esa alianza naval ponía en riesgo pues, la base de toda la estrategia británica, que era la superioridad naval, incluso del el Two Power Standard, es decir, tiene que ser superior a la suma de los dos siguientes, ¿no? Para evitar que pudieran equilibrarla, ¿no? Y arriesgando la seguridad territorial del reino, ¿no? Bueno, pues las consecuencias pues, no se van a demorar, ¿no? Si el tratado pues, de agosto, si no recuerdo mal, de agosto del 96, en febrero ya hay un primer encuentro en febrero del 97, una gran batalla en Cabo San Vicente, una gran batalla que En nos esa, en esa batalla general, realmente fue un violento enfrentamiento entre la Armada Española al mando de José de Córdoba, ¿no? Y la escuadra británica al mando de Jervis. ¿A qué se debió la derrota española? Porque lo que yo he leído que la superioridad de la Armada Española era evidente frente a... Sí que me gustaría que contara un poquito como experto en historia naval. ¿Cómo fue esa batalla? Bueno, la superioridad naval hay que decir, ¿no? La superioridad española en esa batalla, pues aritméticamente pues, es evidente, pero solo aritméticamente. Es decir, pues me parece que eran 24 navíos de línea frente a los 15 de Jervis. Jervis incluso se había tenido que reforzar porque tenía su base en Lisboa y tenía pues, nueve navíos. No, nos deberíamos haber ahorrado esa batalla, ¿no? Pero se instó a esto se instó a esto a la escuadra, el mando de la escuadra se llama. Bueno, hay que decir que la Armada, hemos dicho que tenía una superioridad numérica, es decir, evidente en San Vicente, pero no era superior a la británica, no lo era tampoco en efectivo, ¿no es? Como decimos, era mucho más poderosa numéricamente de lo de la Marina Británica en su totalidad. ¿eh? Pero sobre todo, el gran problema de la Armada era la matrícula de mar. Vamos a ver, la Marina Mercante Española era muy pequeña. España, curiosamente, es un país de intereses marítimos,
pero sin embargo de mentalidad continental por la forma que geopolíticamente está constituida España, es decir, pues es práctica, casi un subcontinente, una península, con interior montañoso, con una población más o menos reducida, y la marina mercante era muy pequeña. Claro, si no había marinería acostumbrada a subir a los palos de los grandes buques mercantes y tal, ¿no? Trabajar en la rodadura, por mucho que hubiera pescadores y demás y tal, no había donde reclutar marinería experta. Con la tropa pues pasaba lo mismo, la tropa de marina, infantes de marina, pues también los contingentes eran demasiado reducidos, y si había pues 60 navíos, pues no podíamos dotar ni a la tercera parte. Esa era la realidad. Entonces, Mazarredo, que era el comandante general de la escuadra, pues una gran figura naval de la época, había puesto el dedo en la llaga, no tenía pelos en la lengua, no decía siempre la verdad. Y eso no le gustaba oírlo a la camarilla de Madrid, que giraba en torno sobre todo al válido, al verdadero válido, hoy, entonces todavía el secretario de Estado, y a la reina y todo lo que giraba a su alrededor. Se había suprimido la Dirección General de la Armada, cosa importante, llevaba la Secretaría de Estado, llevaba toda la política naval de una forma desastrosa. La Armada no tenía apoyo, le faltaba preparación. Entonces pasó con Mazarredo lo que pasa a veces a las personas que dicen la verdad, y es que lo relevaron del mando y lo desterraron. Y en su lugar pusieron a Córdoba. Córdoba era un oficial de marina, normal, digamos, con una preparación razonable, pero no tenía experiencia para ser un comandante general de la escuadra como lo nombraron. Debía haber insistido en que la escuadra no estaba en condiciones y no había motivos, ¿no?, para sacar a la mar, en ese caso. General, ¿se justifica esa derrota como que la escuadra salió de Cartagena y que le cogió un temporal? Pero Sí, sin es embargo, cierto, a mí me gustaría que hablara de cómo los ingleses, la estrategia o como se llame, no, lo que, lo utilizaron que, lo que los pasó, británicos en ese lo que, combate naval. es muy simple. Córdoba, lo que había epidemia, había fiebre amarilla, entonces era más o menos endémica, tal, ¿no es? No tenía más que un puñado de navíos para salir a la mar, y tenía que concentrarse en Cádiz, con la escuadra de Cádiz. Salió a la mar, efectivamente tuvo un temporal y tal, ¿no? Llegó al Saco de Cádiz, allí se reforzó y llegó, pues, a sumar, pues, esa cifra, ¿no?, de 24 navíos de línea, ¿no? Bueno, por el camino pues fue apresando barcos enemigos, fue haciendo una serie de cosas, pero aquella escuadra no tenía preparación para el combate, ¿no? Las dotaciones se acababan de incorporar, no tenían adiestramiento, faltaban pertrechos, ¿no? En fin, no estaban en absoluto en condiciones. Pero además no estaban rodados los bandos, no estaban acostumbrados a trabajar en equipo, ¿no? La Armada Española no permanecía en la mar porque era costoso, ¿no? Y no querían pagar los gastos. La británica, sin embargo, estaba siempre en la mar, es decir, estaba perfectamente adiestrada, ¿no?, y puesta a punto, ¿no? Bueno, Jervis estaba en Lisboa, y entonces una cosa que tenían los británicos, siempre han tenido muy buena información de combate, tenían ojos desplegados, los ojos de la escuadra para las fragatas, ¿no?, los bergantines, ¿no? Y entonces ellos se alertan de la presencia de Córdoba en el Saco de Cádiz. Entonces Jervis se refuerza, como decíamos, ¿no? Y sale a la mar. Bueno, sale a la mar y Córdoba no sabe lo que está pasando, ¿no? Y en ese momento está navegando con una vanguardia, y pueden ser 5 navíos, ¿no?, y el resto del grupo de batalla bajo su mando. En ese momento vira, y la vanguardia queda hacia Cádiz, ¿no?, y en la cola, ¿no? Y él va al encuentro del enemigo sin saberlo, y se tropieza con ellos, ¿no? Bueno, inmediatamente ordena formar la línea de batalla, que era lo primero que hacían,
formar la línea de batalla era una línea larga, un barco detrás de otro, vamos a decir, de forma que toda la línea pudiera disparar por una banda, o sea, los cañones estaban a las bandas, ¿no es? Y la Armada Española, como la francesa, estaban acostumbradas a combatir de esta forma, ¿eh? Dejar venir al enemigo, que solía preferir el barlovento para maniobrar, y batirlo con la artillería, disparaban con palanquetas a las arboladuras, ¿no? Y demás y tal, ¿no? Para irlo desgastando. Los británicos lo que hacían ya en esa época no se preocupaban tanto de formar la línea, sino lo que querían era cerrar rápidamente con el enemigo y cortar su línea para batirla en detalle, es decir, aislar los barcos, ¿no? Y rodearlos entre varios, ¿no? Y disparar muy poca distancia, ¿no? Con tan poco alcance, pues realmente el fuego británico era arrasador porque además estaban muy adiestrados, y recargaban muy rápidamente. O sea, un buque británico podía disparar 3 veces más rápido que un buque español en aquel momento. No porque fuéramos más torpes, sino simplemente porque había menos adiestramiento, porque es que todo eso es costoso. Eso fue lo que pasó. Entonces, visto que se le echaban encima, ¿no? Y que no tenía tiempo de poner orden allí, pues Córdoba hizo una señal que era para empezar a las 2:42 y tal, ¿no? Que era cerrar sobre el enemigo más próximo y entablar combate. Bueno, pues hubo hasta 9 comandantes que desobedecieron la orden. Con lo cual, pues fueron presa fácil de los británicos. Bueno, el propio Santísima Trinidad quedó aislado, la insignia del general de Córdoba, quedó aislado y esto rindió la arboladura, es decir, cayeron los palos, ¿no? Las velas pues taparon las baterías, el barco estaba arrasado, con muertos, heridos a bordo, ¿no? Y sin poder responder, y ya había arriado la bandera, nada menos que el Santísima Trinidad. Pero la vanguardia había oído el fragor del combate y acudió al fuego porque estaba bien mandada, ¿no? Y entonces se aproximaron allí, pusieron en fuga los barcos ingleses y consiguieron salvar al Trinidad. Pero no se pudo evitar que la Armada perdiera estos 4 navíos apresados por los ingleses. Bueno, hubo consejo de... En esa batalla general, bueno, es interesantísimo, desde luego lo que está contando. En esa batalla se distinguió el granadero Martín Álvarez, que ha sido inmortalizado por el pintor Ferrer Dalmau en un maravilloso cuadro. La infantería marina lo celebra muchísimo. Desde aquí le hacemos un guiño a los infantes de marina. ¿Me podría decir algo de este valiente granadero? Sí, bueno, Brevemente, en Martín Álvarez general. era un chico de pueblo, era de Montemolín, extremeño, y bueno, pues se había alistado porque en aquella época pues se mandaban, los batallones mandaban un banderín pues al mando de un oficial y que iban allí pues sargentos y cabos y soldados y tal, ¿no? Para convencer a los mozos que se presentaran voluntarios, ¿no? Claro, venir a la Armada no era ningún regalo, ¿no? Porque bueno, a los riesgos de la guerra se unían los riesgos de la mar, campañas largas, ¿no? Las enfermedades y demás y tal, ¿no? Era muy duro servir en la Armada. Y hay una anécdota o, en fin, una leyenda urbana esto sobre Martín Álvarez, ¿no? Y es que pues su abuelo había servido en caballería, ¿no? Y entonces preguntó, ¿de qué cuerpo sois? ¿No? Entonces, claro, ¿no? Ellos, como digamos que somos de la Marina, esto espanta a todo el mundo. Entonces, Martín Álvarez es una anécdota graciosa, por eso la cuento y tal, ¿no? Y entonces, pues, dijo el sargento, pues dijo, somos, pues él dijo, me gustaría servir en caballería como mi abuelo y tal, ¿no? ¿De qué regimiento sois? Y él dijo, de los dragones del viento. De los dragones del viento. Entonces, pues me apunto. Entonces, cuando ya llegaba a San Fernando, al pasar por el puente
pues, allí pues, el arsenal al lado, de la Carraca. Entonces preguntó, ¿dónde están los dragones? Entonces le señalaron, ahí los tienes, esos navíos son los dragones del viento. Bueno, pues Martín se alistó fue alistado en la novena compañía y pronto fue granadero. Los granaderos eran los soldados más aguerridos, los más valientes, los más fuertes, ¿no? De la unidad, ¿no? Que formaban una compañía aparte. Él era granadero, llevaba poco. Él murió defendiendo la bandera de Entonces, sí, su entonces él buque, tenía, él formaba parte de la guarnición de un navío del San San Nicolás de Bari, ¿no? Nicolás. Tenía el cometido, en zafarrancho de combate, su puesto en el zafarrancho de combate era la defensa de la driza de la bandera. Era muy importante, porque si el enemigo abordaba el barco y arriaba la bandera, era señal de rendición, con lo cual pues todo el mundo pues, dejaba las armas y se acababa la cuestión. La verdad que era un puesto vital. Bueno, su barco fue aislado, como decíamos, ¿no? Por varios británicos, ¿no? Y allí, pues entre los astillazos, las carronadas y demás y tal, ¿no? La cubierta barrida, el comandante muerto, esto, todo lleno de cadáveres y demás y tal, ¿no? Y él permanecía en pie en su puesto al lado del palo de mesana, custodiando la driza de la bandera, cuando el buque que le abordaba, que era el Captain se llamaba el barco, al mando del Comodoro Nelson. Entonces era Comodoro, mandaba ese barco, pues esto pasan al abordaje un pelotón de infantes de marina británicos, le atacan para ir a arriar la bandera, precisamente, ¿no? Con un sargento, el sargento mayor de la guarnición al frente. Entonces Martín, carga contra ellos, él solo, contra todo el pelotón, y atraviesa con su bayoneta al sargento, que queda clavado en el palo como mariposa en alfiler, dice la crónica, con tanta fuerza que no puede desclavar la bayoneta del palo macho. Entonces, arrebatando el sable al caído, pues ataca al resto del pelotón, despacha a varios y tal, ¿no? Hasta que él mismo cae gravemente herido en cubierta. Esa es la cuestión, efectivamente. No hay compañía de infantería marina que no tenga un recuerdo de Martín Albert, un cuadro, Está un muy busto, bien puesto el lema de los infantes de marina, valientes por tierra valientes y por mar, con por ese tierra. ejemplo. Bueno, Bien, en general, Martín, entonces, ¿no? Una última cosa para cerrar sí, de San Vicente, ¿no? Martín, pues fue uno de los que salvó el honor de la Armada, el honor de España en aquella batalla. También los comandantes de los buques, ¿no? Y las dotaciones de los buques de la vanguardia que consiguieron evitar, ¿no? Que el desastre fuera aún mayor. Esto Córdoba convocó consejo a bordo del buque insignia para ver si contraatacaba a los británicos y conseguía represar los buques perdidos, ¿no? Y todo el mundo votó en contra, excepto precisamente algunos comandantes, ¿no? Muy pocos, cuatro comandantes, entre ellos Dionisio Alcalá Galiano y tal, ¿no? Que votaron a favor. Si hubiera contraatacado, probablemente lo hubiera conseguido, ¿no? Pero no lo hizo y volvió a Cádiz, pues con el rabo entre piernas. Hubo consejo de guerra en el cual tanto él como su segundo, el general Morales, ¿no? Y 9 capitanes de navío perdieron la carrera, perdieron sus empleos, fueron bien. separados del servicio. ¿Eh? Bien, en general, el bloqueo, la consecuencia mayor fue que los ingleses bloquearon Cádiz y esa derrota provocó la caída de Godoy en 1798. Tras un interregno de los gobiernos de Saavedra y Urquijo de 1798 a 1800, pues vuelve un segundo gobierno de Manuel Godoy. La llegada al poder de Napoleón, el 18 Brumario, en noviembre de 1799, en carrera ascendente hasta ser proclamado Napoleón emperador de los franceses en 1804, pues va a agravar el estado de las relaciones internacionales
España, no obstante, renovó la alianza con Francia. ¿Cómo se explica? Bueno, es que yo creo que vamos un poquito rápido, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo en pocas palabras todo este vaivén. Bueno, la consecuencia de San Vicente, consecuencia de San Vicente, pero también venía rodado, porque 2 días más tarde, no lo podían saber en América, ¿no? Pero 2 días más tarde, si San Vicente fue el 14 de febrero, pues el 16, 2 días después, cae la isla de Trinidad. Cae la isla de Trinidad vergonzosamente, se rinde sin combatir. Sí, tenían una epidemia, no sé qué cosas y tal, ¿no? Pero el caso es que los británicos lo ocupan. Lo más importante es que es dónde estaba Trinidad. Trinidad estaba en las bocas del Orinoco, quiere decir que geobloqueaba pues, todo el litoral de la tierra firme, ¿no? O sea, es decir, La Guaira, pues más allá Cartagena y tal, ¿no? Maracaibo, Portobelo, pues podían llegar hasta allí, pero además en unión de Jamaica, que ya Jamaica se había perdido en el siglo XVII. Los ingleses van ocupando posiciones, ¿no? Pero también atacan Puerto Rico, ¿no? Con la misma intención. Lo que pasa es que en Puerto Rico, precisamente Puerto Rico se defiende y son arrojados al mar, ¿no? Con muchas pérdidas y tal, ¿no? También se ataca esto Tenerife, ¿no? Y el mismo Cádiz, ¿no? Que queda bloqueado. El bloqueo de Cádiz fue un episodio, pues realmente gravísimo, ¿no? Fue un episodio gravísimo porque Cádiz era la cabecera de la carrera de Indias, entonces el comercio con América quedó arruinado. Pero no era ya el comercio, era el nexo de unión, como decíamos, ¿no? Entre la España de Europa y la España de América. Bueno, se nota en el tráfico el número de buques, ¿no? Que cae en un 90%, las entradas procedentes de España, de buques españoles, procedentes de Cádiz, ¿no? En Veracruz. En La Guaira, pues, cae, pues, no sé, en un 40%, en Buenos Aires igual y tal, ¿no? América no se puede sostener así, porque claro, todos los productos manufacturados pues venían de Europa, los precios suben, pues la población se solivianta, pues las autoridades pues, se quedan sin respuesta, ¿no? Y entonces España se ve obligada a esto, a, a decretar el comercio de neutrales. ¿No? ¿En qué consiste el comercio de neutrales? En permitir el acceso al tráfico en la carrera de buques de otras banderas, ¿no? Es decir, banderas neutrales que no son atacadas para poder sostener ese tráfico vital. Bueno, esto va a tener, pues, andando los años, una consecuencia, y es que se va a debilitar el nexo de unión y van a ir divergiendo los intereses de los españoles, ¿no? De las casas de comercio españolas asentadas en América y en Europa. Va a ser el principio, en fin, el principio del proceso de emancipación. Bueno, pero decíamos que por qué se había renovado el tratado. Bueno, hay un segundo tratado de San Ildefonso por el medio, ¿no? El segundo tratado de San Ildefonso o sea, la situación no ha cambiado, seguimos en guerra con los británicos, esa guerra que se llama Primera Guerra Naval, ¿no? con los británicos, que no era la primera, pero que ese periodo se llama la primera porque habrá una segunda, ¿no? Y el motivo por el que se renueva el Tratado de San Ildefonso, más o menos en los mismos términos, es político. Es decir, Bonaparte pues, se ha apoderado de Italia ya en ese momento, ha creado el reino de Etruria, está muy crecido, pues, a costa pues, del ducado de Toscana, y allí pone pues, al duque de Parma. O sea, jubila al duque de Toscana, pone al duque de Parma, y que está casado con una infanta española. Bueno, de esa forma agradaba a Carlos IV, se aproximaba al alío español, pero como siempre, dice, pero le voy a dar una facturita y tal, no sé, aquí tiene usted, esto no es gratis tampoco, y tal, no, me tiene que dar la Luisiana. Es decir, Francia reclama la Luisiana en ese tratado. Y no solamente eso,
como tiene barcos ociosos porque dice que le faltan tripulaciones, pues quiero que me entregue seis, seis barcos sin dotar, que los dotaremos con franceses. Bueno, ese es el segundo tratado sin Ildefonso, es decir, Francia cada vez está más crecida y cada vez presiona más a España. Efectivamente, en 1804, después de una evolución, que ya digo que vamos muy rápido, Napoleón, a mí no me gusta llamarle Napoleón, yo ahí sí que concuerdo con Lord Wellington, que jamás le llamó Napoleón, porque llamar a Napoleón es llamar por su nombre de pila, y eso se hacía con los reyes, y él no reconocía a Bonaparte más como un aventurero. Él siempre le llamó Bonaparte. Es más, le llamaba Buonaparte, Bonaparte en italiano, es decir, ni siquiera era francés, ¿no? Bueno, pues esto porque era corso. Bueno, entonces Bonaparte va a hacer carrera y va a llegar a ser primer cónsul. Después lo harán cónsul perpetuo y que eso era casi emperador. Le ofrecen la corona y él, como César, pues dice al principio que no quiere la corona y tal. No se sabe por qué, se piensa que porque no tenía descendencia todavía o por el motivo que sea, pero esto finalmente lo hace emperador, que era lo que él quería, en 1804, y ya en ese momento impone a España un tratado de asistencia naval que prácticamente pone toda la armada en manos del emperador. España, mientras tanto, ¿qué ha intentado hacer? Bueno, a partir del Tratado de Amiens, que nos lo hemos saltado porque vamos saltando así de un sitio a otro y tal, ¿no? En 1802, eh, ya había habido una segunda coalición, desapareció la primera, esa segunda coalición pues esto, por fin en 1802, realmente Europa está arrasada por la guerra y todo el mundo agotado, y entonces pues se firma un tratado de paz, que va a ser prácticamente pues un descanso en la lucha, porque la lucha va a seguir al año siguiente. Ese es el tratado de Amiens. Pero claro, el tratado de Amiens tiene la consecuencia de que cesan las hostilidades formalmente entre España y esto, Inglaterra. Eh, Bonaparte, eh, España quiere permanecer neutral, cuando al año siguiente, que dura muy poco, vuelve la guerra, pero es el Reino Unido quien declara la guerra a esto a Francia, por razones difíciles de explicar, pero probablemente es porque seguía teniendo pánico a un perturbador continental que ha dominado pues, todo el continente europeo. Y bueno, en esa guerra España pues no quiere participar, quiere permanecer neutral a toda costa, ¿no? Después de lo que ha costado llegar a la paz de Amiens. Pero Bonaparte le impone a España, bajo amenaza de una invasión por los Pirineos, que como habíamos terminado en la paz de Basilea y tal, ¿no? Una amenaza grosera, tal, ¿no? Pues que España no está en condiciones Era de la necesidad acuciante que Bonaparte tenía de contar con la Armada Española contra los Claro, ingleses, por y los lo que va, motivos que ya has comentado. claro, lo que va a hacer va a ser empujar a España a la guerra. Es decir, España quiere ser neutral, pero él impone un tratado de neutralidad que le dice Godoy, que no tenía mala relación con él personalmente y tal, ¿no? Le dice, esto no lo va a aceptar Inglaterra, porque claro, era una neutralidad que Francia teóricamente respetaba, pero a cambio de que se diese entrada en los arsenales españoles a los buques franceses que se les presta ese apoyo y además que se le pagase un subsidio. Bueno, en esas condiciones el Reino Unido no lo iba a aceptar y de hecho no lo aceptó porque esto precisamente, ¿no? En ese año, cuando ya España está en paz con Inglaterra, formalmente, pues
una escuadra, bueno, no una escuadra, sino un convoy prácticamente de barcos de carga, con buques de la Armada, pero lo que traen son caudales, ¿no? Traen pasaje y demás, ¿no? Las famosas 4 fragatas, ¿no? Que en el Cabo de Santa María pues son interceptadas por un escuadrón británico que informa de que tiene que conducirlas a Inglaterra. Llevan caudales, ¿no? Entonces, Bustamante, que manda el convoy, dice que no piensa acceder sin combatir, y entonces se entabla combate, y ahí es donde vuela una de las fragatas, que es la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? Que ha sido famosa porque después se encontró el pecio y se ha recuperado pues todo en fin, los metales preciosos que llevaba, ¿no? Y que se han expuesto y tal, ¿no? Como recordaremos. Bueno, claro, España ya se ve obligada a declarar la General, guerra. perdón, ¿ese convoy ¿desde dónde venía? ¿Desde dónde venía ese convoy? Venía, el convoy venía de Buenos Aires, De Buenos venía Aires. del Río de la Plata, que Y por lo visto venía la familia de uno de los oficiales, ¿no? sí, bueno, Diego de Alvear se traslada con su familia, estaba destinado en Buenos Aires, y venía, era un capitán de navío, venía con su familia de retorno a España en aquel viaje. Entonces se embarca, y el general Bustamante pues le pide que sea su mayor general, o sea, el jefe de Estado Mayor. Es decir, que durante el viaje pues le preste esa asistencia personal. Entonces él transborda a la Medea, que era la capitana, y deja a su familia en la Mercedes. Entonces, cuando vuela la Mercedes, pues él presencia como toda su familia se hunde con el barco, salvo uno de sus hijos, que es el único que no estaba allí. Y no sé si estaba a bordo de la Medea también, que era teniente del ejército, y se salva. Bueno, esa es la historia de Diego Alvear. Es muy Es novelesca, tremendo. ¿no? Y tal, ¿no? Y de hecho ha sido novelada, ¿eh? Digo, por si Hubo alguien le... una exposición en el Museo Naval que lo explicaba todo estupendamente, muy bonito. Entonces ya hablemos un poco ya porque ya el tiempo va pasando, entonces un poco lo que fue la batalla de Trafalgar, que es Sí, bueno, vamos a ver. importantísimo. Antes has hecho una pregunta pues muy, muy interesante, y es ¿por qué tenía tanto interés? Bueno, ya lo hemos dicho en Ah, general. sí, bueno, ¿Por qué ya. tenía interés en la Armada Bonaparte? Bueno, Francia tenía interés en la Armada española porque equilibraba a la británica. O sea, esa era la razón, digamos, genérica, y siempre lo he querido, y siempre lo había querido, y siempre había insistido en ello, y por las buenas o por las malas, y presionando y coaccionando y demás y tal, ¿no? Pero ya en ese momento es que ya hay un plan concreto. Claro, ¿cuál es el plan concreto? El plan concreto es invadir Inglaterra. Es decir, se ha visto que Inglaterra ha ido levantando una coalición, la primera, después una segunda, ahora una tercera, contra Bonaparte, y ha sido siempre Inglaterra que no se empeña en tierra, porque siempre preserva su ejército, que es un ejército reducido, pues llega pues hasta 200.000 hombres, ¿no? Pero eso, en comparación con los ejércitos ya de la época, con la conscripción obligatoria y tal, no es, sobre todo los franceses, pues ya era muy poca cosa, y ellos lo quieren siempre preservar. Pero, claro, su instrumento es la Armada, y mientras sea superior. Entonces, claro, ¿qué le pasaba a esto a Bonaparte? Pues que para invadir en Gran Bretaña, como en la Grande Armée, es el gran ejército francés, el grueso del ejército francés, que ha ido concentrando en Boulogne, pues necesita controlar el Canal de la Mancha. Y para eso tiene que tener superioridad. Tiene que tener una concentración superior a la británica. Bueno, esa es la razón por la que esto presiona ya en 1804 para que España preste su asistencia a esto. Bueno, en ese momento en Brest se había estacionado una escuadra española, pues, obligada España pues a hacerlo por Bonaparte, bajo amenaza de invasión, siempre lo mismo y tal, ¿no? Entonces esa escuadra había estado al mando de Mazarredo, precisamente. Entonces Mazarredo se le había nombrado embajador también en París,
para que se entendieran con Bonaparte. Por eso la alianza naval era tan importante para Francia, ¿no? Hasta ese punto. Pero Mazarredo no era un hombre fácil, ¿no? Era muy aguerrido y muy asertivo, y tiene un carácter muy fuerte. Y bueno, pues le hace frente en este sentido y dice que Cádiz es mucho mejor base que Brest, porque en Brest la posibilidad que tiene Gran Bretaña de bloquear a la escuadra combinada es mucho mayor. Bueno, al final le cuesta el puesto a Mazarredo, o sea, siempre lo mismo, entonces es sustituido por Gravina. Gravina era un hombre valiente, buen táctico y tal, ¿no? Pero no tenía el carácter de Mazarredo, era como más pastueño en este sentido y tal, ¿no? Y Bonaparte va consiguiendo lo que pretende. Entonces, vamos a ver, Gravina ha concebido una buena idea. No le dan el mando de la escuadra combinada, se lo dan a Villeneuve, porque es francés. Villeneuve pues, es un hombre irresoluto, nada brillante, pero es de lo que queda del antiguo cuerpo general francés, ¿no? Entonces le dan el mando porque se lo recomiendan a Bonaparte en mala hora y Gravina queda de segundo, pero Gravina era el que concibe una gran maniobra. ¿En qué consistía la gran maniobra? Pues la gran maniobra estratégica que concibe Gravina es salir con la escuadra combinada, reunirla, la escuadra de Tolón, la escuadra de Cádiz, la escuadra de Ferrol, la escuadra de Brest, y con ese inmenso número de navíos, porque podían ser del orden de 50 buques, ¿no? Muchos de ellos navíos de línea, la mayoría, pues navegar hacia las Antillas. Navegar hacia las Antillas. Entonces, ¿qué ocurría? Porque la escuadra de Nelson, que era la escuadra del Mediterráneo, o sea, que gravitaba hacia el sur y tal, ¿no? Pues que saliera en su persecución, pensando que lo que iban es hacer alguna operación como recuperar Trinidad. Nelson muerde el anzuelo y sale detrás de ellos, ¿no? Y queda en el canal la escuadra de Cornwallis. Cornwallis era otro almirante inglés que tenía otra escuadra, ¿no? La suma de las dos, de la de Nelson y la de Cornwallis, pues es lo que les va a dar superioridad. Pero en ese momento, lo que se está tratando es evitar la concentración, que es uno de los principios de la guerra naval, conseguir la concentración antes que el enemigo pase a su periodo. El número es muy importante en la guerra naval. Bueno, pues una vez en el Caribe, Nelson arriba a Trinidad y ve que la escuadra combinada no está allí. ¿Por qué no está la escuadra combinada? Porque Bonaparte ha dicho venir ya para acá, venir ya para el canal, que tengo que cruzar el canal, tengo que acabar con Inglaterra, ¿no? Y entonces navegan de regreso, navega la escuadra combinada de regreso. Bueno, Nelson no la encuentra y dice, se han ido, ¿y a dónde han ido? Piensa Nelson, ¿a dónde? A Egipto. O sea, vuelven a lo de siempre, porque claro, interrumpir las comunicaciones con la India, británicas y demás, ¿no? Pero, claro, siempre los británicos, los ojos de la escuadra. Hay un bergantín donde tiene que estar. Hay un bergantín británico que, que avista a la escuadra combinada, ¿no? Se rompe la sorpresa. Y se da cuenta su comandante que no navega como pensaba Nelson en demanda del estrecho, ¿no? Sino que va rumbado más al norte, más al norte. Entonces da aviso rápidamente a Londres. Londres, pues alerta a Cornwallis y le dice que viene la escuadra combinada. Se ordena a Nelson que se concentre allí en Washington, en la boca del estrecho, y se reúna con Cornwallis. Bueno, en ese momento Nelson está llegando, la escuadra combinada está navegando con la escuadra española en vanguardia, que es la minoría, ¿no? Y el cuerpo de batalla principal, pues al mando de Villeneuve, le va siguiendo aguas, ¿no? Y en ese momento, ya cuando llegan a la altura de Finisterre, pues ahí se topa con un escuadrón que Cornwallis
ha destacado al mando de Calder, ¿no? De un almirante subordinado. Entonces, se encuentra con la vanguardia, hacen lo de siempre, rodean, envuelven la vanguardia, la separan del cuerpo de batalla principal, tienen una superioridad total. El resultado, el resultado es que capturan dos navíos españoles, capturan tres, pero Gravina consigue represar uno de ellos, ¿no? Pero capturan dos navíos, ¿no? Y Villeneuve no hace nada para ayudarles, ¿no? No hace nada para ayudarles ni para represarlos, ¿no? Como Gravina le estaba exigiendo. Pero no solamente eso, como se da cuenta de que los británicos ya han advertido que estaba allí y Nelson está llegando, no tiene la valentía de hacer lo que el emperador le está ordenando, que es presentarse en el canal y dar la batalla a Cornwallis, porque él piensa que va a quedar en manos de Nelson cuando arribe. Y entonces lo que hace es que desobedece y se mete en Cádiz. Napoleón monta en cólera, que lo releven inmediatamente, le manda un relevo que Rosily. Pero claro, mientras tanto, Villeneuve, que sabe que lo van a relevar, quiere lavar su falta y tratar de salir como pueda de aquel lío en el que se ha metido, y ese es el motivo por el que decide salir a la mar cuando ya Nelson le está esperando con una fuerza superior fuera. Bueno, superior, no tanto en número, pero sí en preparación para el combate, ¿no? Como siempre, en táctica y tal, ¿no? Cuando sale a la mar, forma una larguísima línea, sale a la mar contra el parecer de los mandos españoles. En fin, hay alguna historia que nos ha llegado, pues incluso pues hay un desafío porque llegan a insultar a los mandos españoles. Pues me parece que hay un intento de duelo incluso, ¿no? Y tal, ¿no? Con Magón, que es uno de los almirantes franceses, ¿no? Y tal, ¿no? Por parte de Alcalá Galiana. Entonces, pues, no sé si era Alcalá Galiana, sí, creo que sí. Entonces, Gravina, pues, zanja la cuestión y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que pensáis que no nos atrevemos, ¿eh? Entonces, decía muy español, a la mar, ahora ya salimos a la mar y tal, ¿no? Salen a la mar y hacen lo de siempre, formar la línea de batalla. Bueno, la línea de batalla es un desorden total. Están los barcos alternados por orden de Villeneuve, uno francés y uno español, porque no se fían y tal, ¿no? De que puedan retirarse y romper la cohesión. Y Nelson ataca en columna doble, encabezando él una de las líneas, y la otra línea, su segundo, que es Collingwood, ¿no? Hay una aproximación en la cual, bueno, reciben fuego por parte de la escuadra combinada, ¿no? Encajando muchísimas bajas, ¿no? Pero finalmente rompen la línea, aíslan, como siempre, siendo la táctica británica ya en aquel momento, ¿no? Los buques aliados, y el resultado final, pues, es la derrota de Trafalgar. Es una batalla en la que, curiosamente, no son tanto las pérdidas numéricas, no se pierden tantos barcos como es como si se tirase la toalla en ese momento. Desde luego, Bonaparte la tira, o sea, el emperador, pues ya no puedo cruzar el canal, porque ya los británicos se han impuesto en la mar totalmente, de forma inapelable, y entonces ya lo que hace es volverse contra Austria. Entonces va a hacer su campaña contra Austria, conseguirá la rendición de Austria, en la batalla de Austerlitz, que es poco después de Trafalgar. O sea, que la batalla de Ulm, una batalla importantísima, ha sido el día antes de Trafalgar, y la batalla de Austerlitz va a ser un mes después. Consigue rendir a Austria, que sale de la coalición. La coalición termina, la tercera coalición, empezará la cuarta, que empieza con ella Prusia, y también los va a derrotar General, a Rusia, con lo cual se queda de amo de Europa total. y O sea, en general yo ya vamos a finalizar porque hemos cumplido el tiempo.
Sí, Ha sido verdaderamente un placer y el esfuerzo que ha hecho en sintetizar tantos años y un periodo tan convulso, con tantos cambios de alianza, la verdad es que ha sido una intervención espléndida, general. Yo se lo agradezco muchísimo porque la verdad es que ha enriquecido el programa de Enclave de Historia. Así que muchísimas gracias. Yo le espero el próximo domingo, que es día 13, porque vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que va a ocurrir hasta 1810 en un episodio en el que Cádiz va a ser muy protagonista, porque realmente cuando España va a ser invadida, pues España se refugia en Cádiz. Cádiz es España en ese momento. Y entonces, bueno, estaremos encantados de volverle a escuchar el próximo domingo, día 13. Muchísimas gracias y que pases un buen pues día. muchísimas gracias a ti, pues, querida Carmen, ¿no? Y a todos los que nos han estado escuchando. Solamente, pues, entre las consecuencias de Trafalgar hay una, bueno, hablaremos de ella ya, pues que vais a tener El próximo la día. la amabilidad de invitarme de nuevo, que es lo que pasa en América. Lo que pasa en América, como consecuencia de todo eso, que va a ser muy importante porque nos va a poner en puertas de la emancipación. Pero ahí va a haber un ataque contra Buenos Aires, un ataque británico doble, es decir, va a ser reiterado y va a ser rechazado en las dos ocasiones por otro oficial general de la Armada, vamos, muy competente, con gran liderazgo y tal, ¿no? Que es Santiago de Liniers. Muy Bueno, bien, hablaremos de ello el próximo. hablaremos. ¿Eh? Pues muchísimas gracias. Finalizamos ya la reunión. Muchas gracias. Adiós, un abrazo a todos.